Buenas tardes, bienvenidos a una nueva y última sesión del curso a distancia que estamos haciendo en el Almacén de Derecho sobre materias de derecho concursal. Y para concluir este curso tenemos hoy nada menos que a don Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y conocido especialista en derecho mercantil, y particularmente dentro del derecho mercantil un grandísimo especialista en materias concursales. No hay que decir mucho más a los que se hayan acercado alguna vez a esta materia sobre la persona y la obra de Ignacio Sancho Gargallo, pero yo quiero destacar que en buena medida la doctrina jurisprudencial en materia de concursos se debe en una medida nada despreciable a su cerebro y a su pluma. O sea que es un honor para nosotros tenerlo hoy aquí y poder disfrutar de la explicación directa de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en materia concursal, en un momento en el que habrá que comprobar en qué medida el Supremo se ha adelantado al texto refundido de la ley concursal o el legislador que está armonizando la legislación previa ha seguido esta doctrina formada en estos últimos tiempos por el Tribunal Supremo. Y sin más, pues paso la palabra a Eduardo Pastor para iniciar la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. A Ignacio le hemos pedido que nos hable o que nos resuma las novedades en la jurisprudencia de la Sala Primera en tres bloques concretos que, bueno, pues creemos que sintetizan bien pues, las aportaciones o lo que ha sido más relevante de la jurisprudencia de la Sala durante el último año. Vamos a hablar, pues, durante los próximos minutos de calificación, vamos a hablar de las nuevas aportaciones o las nuevas sentencias en materia de clasificación de créditos y también un tema estrella de la Sala durante el último año y medio, 2 años, sobre la exoneración del pasivo insatisfecho. Si no tienes inconveniente, Ignacio, si te parece, vamos a empezar pues, a tratar por algunas de las nuevas aportaciones o los pronunciamientos más recientes en materia de calificación, empezando quizás por el nuevo esfuerzo que ha realizado la Sala en delimitar el concepto de déficit y, en fin, qué elementos lo integran, qué presupuestos lo integran. Te pregunto más concretamente por la sentencia 214 de 2020 de 29 de mayo. ¿Qué nos puedes decir de esta sentencia? Gracias. Muchas gracias. Y antes de contestar, permitirme que por lo menos agradezca la invitación y me ha dado oportunidad de colaborar con este proyecto y con el Almacén de Derecho y con los organizadores, con Jesús y con Eduardo. Para mí es un placer poder colaborar en este proyecto. Y en segundo lugar, ya, bueno, directamente voy a contestar a lo que me planteas. Era un tema que quedaba un poco vagando. Porque, como todos nosotros sabemos, en un principio, cuando se aprobó la ley concursal, la ley 22/2003 de 9 de julio, la responsabilidad que se establecía en caso que se regulaba antes en el artículo 172.3, lo que ahora denominamos la responsabilidad por déficit, condenaba a pagar todos los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. Hacen toda la discusión acerca de la naturaleza jurídica de esa responsabilidad, si era resarcitoria o una responsabilidad de sanción, que dio lugar pues, a disparidad de criterios judiciales y después dio lugar a una reforma, que luego comentaremos. Lo cierto es que inicialmente la condena de esa responsabilidad lo era a pagar los créditos no satisfechos con la liquidación, créditos concursales, por lo tanto no iba propiamente a la masa, obviaba la existencia o no de créditos contra la masa. Cuando para que se pudiera aplicar este supuesto de responsabilidad, la jurisprudencia viene exigiendo que no era como una consecuencia ineludible, sino que necesitaba una argumentación adicional que justificara esa responsabilidad y lo que llamamos una justificación añadida. Eso hacía que no fuera una consecuencia inmediata a la calificación del concurso.
concurso. Bien, esta responsabilidad fue modificada con la ley, que creo que fue la reforma más larga, ha habido muchas reformas de la ley concursal, pero la reforma quizás más extensa, que afectó a más artículos, fue la ley 38/2011, de 10 de octubre. Y modificó este artículo. Aparte de ubicarlo en otro lugar, el actual 172 bis, estableció el alcance, el contenido de la responsabilidad al final. Lo que establecía es que se condenaba a la cobertura total o parcial del déficit. Y aquí es donde arranca el problema. Antes, en la originaria redacción, teníamos muy claro a qué se condenaba. Se podía condenar a pagar total o parcialmente los créditos no satisfechos con la liquidación. La cuestión de ir a ver qué había ocurrido al término de la liquidación y cuántos créditos se habían pagado y cuántos no. Y en función del criterio que se hubiera adoptado en esa justificación añadida, condenar a más o a menos, pero siempre con ese límite. Por lo que cuando se modificó la cobertura del déficit, había dudas sobre qué se entendía por él. Claro, mientras el objeto de la condena es pagar un tanto por ciento de ese déficit o una determinada cantidad, que es la que se considera, que es la que se ha incidido en el déficit o en la generación de ese déficit o en la insolvencia, pues el contenido, el concepto de déficit, pues era relativo, o sea, no era más problemático. Aunque surgía en el trasfondo de la cabeza de decir, bueno, ¿y qué entenderá el legislador por déficit? Porque de alguna manera es un límite. Es un presupuesto, por solo se condena cuando hay déficit, y dos, es un límite, no podemos condenar a más allá del déficit. Y entonces, ¿qué entenderá el legislador por déficit? Y el problema aflorado en un caso, dos en concreto, que pertenecen al mismo concurso de acreedores, al mismo grupo de empresas, el concurso de acreedores de dos sociedades del mismo grupo, Ebrecht, y el problema surge porque se ve desde la perspectiva de como presupuesto para que se pueda llegar a ver una efectiva condena a la cobertura del déficit. Y dice, oiga ustedes, es que no había déficit cuando se declaró el concurso. Porque lo que había eran unos créditos muy importantes con la matriz, 13 millones de euros aproximadamente, que era un crédito, estaba en el activo. Si tenía en cuenta él, no había déficit cuando se declaró el concurso. Cuestión distinta es que la existencia de esos créditos, la imposibilidad de disponer de esas cantidades de dinero provocó lo que es el presupuesto del concurso, que es la imposibilidad del pago regular de las obligaciones en condiciones normales. Y al provocar eso se declaró el concurso. Claro, este matiz es muy importante porque si se entiende por déficit que el activo sea inferior al pasivo, dicho lisa y llanamente, o sea, que por otra parte así lo dice ahora el texto refundido, pues si se entiende así, es lógico que postulen que de partida en aquel caso no había déficit. Pero curiosamente es lo que había provocado el concurso, la insolvencia, la imposibilidad de disponer de ese crédito. Y esa conducta concreta, que eran los créditos cedidos, que no sabía cuándo iban a ser pagados, el dinero traspasado a la matriz, que no sabía cuándo iba a ser devuelto, ni de hecho, pues al final fue restituido. Y por esto era necesario una interpretación, porque hay otras veces en las cuales, si no es estrictamente imprescindible y no está muy seguro, pues a veces es mejor no decir, no mojarse, perdón por la expresión. Pero en ocasiones no tienes más posibilidad que mojarte, es decir, si optar por una posición o optar por otra y ver esa otra cuál es, porque una es clara, es la que postula ahora, la que postulaba el proyecto desde el principio, hay que decirlo, de texto de refundido y que ha aflorado al final en el apartado segundo del artículo 456, que dice, se considera que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa, según el inventario de la administración concursal, siempre está hecho al tiempo de la declaración de concurso, sea inferior a la suma de los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores, calculados al tiempo de la declaración de concurso. Con lo cual, entonces, si ahondamos un poco y tratamos de pensar, y nos aproximamos un poco, en medio ha habido una reforma, que tampoco podemos obviarla, la del decreto ley de 4/2014 de 7 de marzo. Esta reforma lo que hizo fue especificar que la condena, la justificación de la condena, era por la incidencia que se había tenido en la generación o agravación de la insolvencia. Se puede condenar al déficit en función de la generación o agravación de la insolvencia, de la conducta que ha merecido la calificación culpable, en qué medida lo ha generado
o lo ha agravado. Y también, en ambos casos, es posible que lo haya generado totalmente, que sea la única causa, o que sea una concausa con otra. Y en agravamiento nunca será total, lógicamente, la responsabilidad respecto a eso, pero sí parcial, en función de lo que hayamos determinado. Este precepto, de todas maneras, seguía sin aclarar qué se entiende por déficit. Y cuando empezamos a escarbar, digo escarbar porque, bueno, pues porque a veces hay que escarbar un poco y hay que ir como desenvolviendo todo y pensando a ver más o menos bajo qué parámetros o elementos puedes partir para llegar a un concepto mínimamente claro, o sea, teniendo en cuenta que no es claro. Entonces, por una parte podemos atender a cuál es la razón de esta responsabilidad. La causa de la responsabilidad es la generación o agravación de la insolvencia tras la reforma del Decreto Ley 4/2014. Y se responde en función de una concreta contribución que la conducta que ha merecido el calificado culpable ha tenido en la generación o agravación. Bien, esta insolvencia es la que ha determinado la apertura del concurso. Es muy importante no perderlo de vista. Y por ello el concepto de insolvencia no es la que ha generado el déficit patrimonio, la insuficiencia, es la que ha generado, por decirlo así, la imposibilidad del pago. Esto es muy importante porque el concepto de insolvencia en la ley concursal, lo explicita el artículo 2.2, no es el déficit, la imposibilidad de pagar de forma regular las obligaciones. Con lo cual, ese ya es una primera aproximación. O sea, no estamos de alguna manera en un ámbito de responsabilidad por haber provocado un déficit, sino por haber por haber provocado una situación de insolvencia que luego motiva el concurso y que luego al final va a generar, lógicamente, un impago en los créditos, que es lo que... Por lo tanto, de ahí partimos. O sea, que esa es una primera idea. Después, la naturaleza resarcitoria. Ahora, claramente, la reconocimos ya casi desde el principio de que se produjo la reforma del Decreto Ley 4/2014, una sentencia del 12 de enero de 2015, que aunque era para deslindar el derecho transitorio y decir que solo se aplicaba el derecho nuevo a partir de que se hubiera abierto la sección de calificación una vez entrada en vigor, o sea, todas las secciones de calificación abiertas después de la entrada en vigor de ese Decreto Ley de 2014, las anteriores no, y también hicimos una especificación de que tenía naturaleza resarcitoria no por adelantarnos a los tiempos, sino simplemente para decir que no se trataba de una reforma, que era una reforma donde alteraba y cambiaba el criterio de la razón de condena y, por lo tanto, no podía aplicarse como criterio interpretativo por las situaciones anteriores. A esos efectos se deslindó. Pero, claro, ya marcó la interpretación que después se hizo sobre esta naturaleza resarcitoria. Claro, la justificación, esta ratio iuris de esta responsabilidad por déficit, radica en la contribución a la generación o agravación de la insolvencia, que es la que provoca la apertura del concurso y la consecuencia final, si van a liquidación, es que no se podrán pagar todos los créditos. Entonces, bajo esta lógica resarcitoria, nos ha parecido que tenía sentido que el déficit, en cuanto que impide puedan ser pagados todos los créditos, sea el resultado de la insolvencia. Y quienes hayan contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia con una conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, responderán a la satisfacción de ese perjuicio mediante la cobertura total o parcial en función de esa contribución. Bien, hemos tomado posición, o sea, más que lógicamente no es una posición doctrinal, sino que es la resolución de un recurso y la posición del tribunal ante un conflicto y da lugar a una interpretación de un precepto. Antes de verificarlo, claro, a veces hay cuestiones, cuando cualquier tribunal colegiado lo sabe, y un tribunal de primera instancia también, pero sobre todo los tribunales colegiados que tienen una relativa incidencia en sus resoluciones, en otros casos similares, idénticos, análogos, o cuando hace una interpretación, siempre tiene que tener en cuenta no solamente ese supuesto fáctico, resuelve con arreglo a ese supuesto fáctico, sino tiene que ver en qué medida esa teoría o esa doctrina o esa interpretación va a ser sostenible o va a dar lugar a situaciones absurdas, en situaciones que no son tan diferentes y que no justificarían una solución tan absurda o diametralmente diferente. Y claro, en esta indagación, cuando uno piensa y dice, claro, bajo el concepto de déficit, tal como viene ahora en el texto refundido y como se postulaba en el recurso, nosotros no podíamos hacer mención al texto refundido porque no había sido aprobado.
Esta sentencia, aunque tenga fecha de 29 de mayo, está deliberada en marzo. Por problemas de firma electrónica, que no se introdujo hasta mayo de 2014 en la sala y como consecuencia del COVID, no podían firmar todos, bueno, estábamos cada uno confinado. Entonces, hasta que no se materializó la firma electrónica en la sala, no pudimos firmar todo lo que habíamos deliberado, todo lo que se había deliberado, discutido. Y por eso aparece con fecha posterior. Claro, cuando se delibera no está el texto refundido, si no hubiéramos hecho mención a él, pero mientras no fuera aprobado, no tenía mucho sentido hablar de un proyecto, entre comillas, que tenía todos los visos de ser aprobado y que además tenía todo su sentido. Y por otra, el texto refundido no tiene por qué tener en cuenta nuestra sentencia porque fue aprobado mucho antes. Es de esos supuestos donde no entran en colisión uno y otro. Simplemente son dos fenómenos jurídicos que la dificultad está en hacerlos casar después y ver si una cosa ya es temporal, la jurisprudencia que hemos dictado, o si tiene todavía una vigencia. Y la puede tener, porque el texto refundido, ya digo, que ahora opta por el déficit, pero la puede tener si tenemos en cuenta una circunstancia un poco anómala. Y es que, en contra de lo que pudiera parecer a la vista de la dicción del artículo 164.1 antiguo de la ley concursal, cuando hablaba de la causa, el tipo genérico, general, originario de la calificación culpable, que con dolo culpable había generado, agravado la insolvencia, ¿no? Entonces, ese general agravado la insolvencia decía y parecía que estaba haciendo mención a conductas anteriores a la declaración de concurso. Claro, el concepto actual del texto refundido, que se aplicará a partir de la entrada en vigor, tiene sentido si todas las conductas, bajo la lógica de la reforma, si todas las conductas que van a merecer calificar culpable el concurso y pueden merecer una condena a la cobertura del déficit, son anteriores a la declaración de concurso. Pero es que si uno escarba un poco, se encuentra con conductas que no tienen que ver. Por ejemplo, el incumplimiento del convenio por culpa del concursado. Esa conducta es posterior. Necesariamente tiene que haberse aprobado un convenio, tiene que haber entrado en fase de cumplimiento y tiene que haber habido un incumplimiento y que este sea imputable al deudor. Consiguientemente, se abre la liquidación y se reabre la sección de calificación si se había abierto en su día para juzgar sobre esta responsabilidad por déficit, de acuerdo con una... Y también para juzgar sobre esta conducta, que no se ha podido juzgar antes porque no había ocurrido un hecho, que era este, que aprobado el convenio se hubiera incumplido, imputable el deudor. La conducta es posterior. La incidencia en el déficit, en la generación de déficit contado desde el principio de la declaración de concurso, aquel que provocó la declaración de concurso, no tiene ninguna incidencia, no tiene ninguna conexión. Y sin embargo, tendría mucho sentido que se le juzgara por el agravamiento de la situación de insolvencia, entendido como el efecto o impacto que va a tener durante el concurso para el cobro después final de los créditos a acreedores, lo que al final se verificaría en qué medida ha aumentado los créditos contra la masa, por ejemplo. Por la fase de cumplimiento de convenio, porque además los créditos sufridos en la fase de cumplimiento de convenio son créditos contra la masa. Y todo el sentido que tiene una condena a la cobertura del déficit, en un supuesto como este, estaría en que si la causa de que merece la calificación culpable del concurso y que vamos a juzgar a ver si merece una responsabilidad por cobertura del déficit es el incumplimiento del convenio, que lo sea en la medida que ha generado créditos contra la masa y en el importe de los mismos, siempre y cuando no haya tenido una contrapartida, lógicamente, que haya producido una minoración o no. Bien. Este es un supuesto, pero no es el único. Por ejemplo, en el 165.1.2, en la presunción de culpabilidad, en los supuestos en los cuales hubiera habido falta de colaboración del deudor concursado con los órganos de concurso, en concreto con la administración concursal. Quizás son hechos muy puntuales, pero al no haber suministrado la documentación necesaria, quizás para poder obtener unas devoluciones de Hacienda, por ejemplo, o cualquier otra acción que hubiera podido permitir recobrar unos créditos y luego hubieran caducado, prescrito, etcétera, pues en estos casos, lógicamente, ha ocasionado un perjuicio, ha ocasionado esa conducta. Y podría perfectamente entenderse que se había agravado la insolvencia en ese importe, entre comillas, y no tendría nada que ver con el déficit inicial. Y tampoco tendría mucho sentido que no fueran responsables del agravamiento final de la insolvencia que no han tenido, simplemente porque su conducta sea posterior a
cuando está prevista, sí, expresamente como posterior y merecedora de la calificación culpable. Y luego tenemos una conducta, la del ordinal quinto del artículo 164.2, las enajenaciones fraudulentas, no, la del ordinal cuarto, perdón, no enajenaciones fraudulentas, sino la del alzamiento de bienes, porque las enajenaciones fraudulentas deben realizarse 2 años antes de la apertura del concurso. Pero el alzamiento de bienes puede ser por cualquier... No establece ninguna... Y pudiera ser que el alzamiento de bienes fuera posterior, justo declarado el concurso. Que hubiera habido no disposiciones formales, con un título, que entonces estaríamos juzgando, ¿no?, si es fraudulento o no, sino simplemente lo que burdamente se puede, una distracción de bienes que pueda justificar, en el concepto más sencillo y burdo, un alzamiento de bienes. Por lo tanto, en estos supuestos, yo creo que no cuadraría muy bien, sobre todo en las conductas que son posteriores, un concepto de déficit como diferencia entre activo y pasivo al tiempo de la declaración de concurso. ¿Cómo se podría llegar a interpretar? Pues no lo sé, no quiero adelantarlo y no era nuestra función. Simplemente nosotros lo dejamos caer en la sentencia, también justificativo de la interpretación que hacemos. Pero, lógicamente, una vez entrado en vigor el texto refundido, hay que ajustarse a él. Es la norma legal aplicable y, por tanto, habrá que interpretar. Eso sí, habrá que ver cómo se interpreta esa norma, en concreto 456, apartado segundo, con esa definición. Habrá que ver cómo se interpreta en relación a conductas que son posteriores, sobre todo en el caso del incumplimiento del convenio, que es para mí la más paradigmática y la más... Y si se puede llegar a dar algo, ¿no? Sí, tratando de mantener una cierta lógica, porque tenemos que tratar de mantener una cierta lógica jurídica, una justificación del porqué de esta institución, y que no sea simplemente pues, una cosa, sobre todo cuando le hemos atribuido una naturaleza resarcitoria. Entonces, eso exige... Una naturaleza resarcitoria que significa que se deben aplicar las reglas generales sobre la responsabilidad civil, es decir, causalidad, en nexo de imputación, etcétera, etcétera. Sí, aunque en este caso en parte viene facilitado por la norma, en cuanto que hay conductas, sabiendo además que es una causalidad adecuada. Por tipificarla de una manera, un penalista me miraría a malos ojos, pero por tipificarla de una manera más sencilla, como diciendo, no tiene que ser eficiente, o sea, no tiene que ser un consecuencialismo físico o mecánico, sino simplemente a quién se le pueda imputar o atribuir esa conducta, y sobre todo jurídicamente, esa consecuencia o ese efecto. Bueno, sí, pues para acabar muy brevemente con este bloque, quizás, y como ya sabes, Ignacio, que pues bueno, tenemos entre nuestros espectadores a profesionales que se están iniciando también en la insolvencia, incluso universitarios, muy brevemente, para recuperar algunos pronunciamientos de la sala que nos recuerdan cómo juegan los principios procesales clásicos de congruencia del principio dispositivo durante la sección de calificación. Si te parece, hablamos brevemente de las sentencias 258 y 256, que recuperan una doctrina ya consolidada de la sala, y también quizás sobre la 191.20, que nos habla de la posición de los acreedores en la tramitación de la sección, y luego, si no tienes inconveniente, avanzamos al siguiente bloque sobre clasificación de créditos. Quizás en este punto trataré de ser más breve, más conciso. Simplemente es para resaltar, estas dos sentencias son del mismo día, 5 de junio. Si uno va al repertorio se va a encontrar muchas sentencias de 5 de junio. Y eso que hemos tratado de firmarlas secuencialmente, o sea, no todas juntas, pero aún así salen muchas sentencias en los mismos días, eso es inevitable. Bien, pues decía que en estas dos sentencias de 5 de junio hemos visto dos cuestiones relativas a lo que ya avanzaba antes Eduardo. Cómo se proyecta en la sección de calificación en los principios de dispositivos, aportación de parte y la restricción a la legitimación para poder solicitar una concreta calificación culpable del concurso. Entonces, ya sabemos que solo están legitimados para pedir una concreta calificación por unos determinados hechos y unas consecuencias determinadas. Esto es un pronunciamiento, el súplico de esta petición, aunque revista la forma de informe o revista la forma de dictamen, en caso del Ministerio Fiscal dictamen, Administración concurso informe, es una demanda. Y de hecho, han refundido, incluso lo explicita de alguna manera. La cuestión radica en que es muy importante no olvidarse nada.
y por el hecho de que estén los autos, no pensar en el concurso que el juez lo integrará. Aquí tenemos dos supuestos muy paradigmáticos. El primero de ellos es un caso en el cual el Ministerio Fiscal, de una manera muy diligente, ante la ausencia de solicitud de calificación culpable de la administración concursal, pide la calificación culpable. Y lo articula bien, y las causas que invoca pues tienen su sentido, las irregularidades contables, de hecho se va a confirmar, pero se olvida de pedir quién es la persona afectada por la calificación. En un pronunciamiento de la sentencia de calificación, consiguientemente, en una petición de calificación culpable, por principio de congruencia, tiene que aparecer los hechos concretos que justifican las causas, los hechos y las causas, lo que llamamos la causa petendi, que va a justificar una calificación culpable. Si yo invoco esta causa y esta otra, ¿qué hechos explican o justifican esa aparición de esa causa? En segundo lugar, pueden ser varias, y hay que especificar todas las que sean por su. En segundo lugar, la persona a la cual se le atribuye esa conducta. La persona afectada por la calificación. Ordinariamente, si es una persona jurídica, será su administrador de derecho o de hecho, y si es de hecho habrá que explicarlo. Y si hay cómplices, pues también habrá que mencionarlo. Si tú mencionas a la persona afectada por la calificación, se puede entender que en su defecto es el administrador de la compañía. Y aquí es lo que ocurrió, que no dijo quién era la persona afectada por la calificación. Habló después de la inhabilitación, hablaron después, y no sé, y no habló de pérdida de derechos, pero no dijo la persona afectada por la calificación. Claro, se personó como representante de la sociedad, o sea, pero se puede integrar y entender que era parte y de alguna manera, o sea, y que iba contra él ese pronunciamiento, y por lo tanto que el juzgado fue muy respetuoso y entendió que no. Pero como entendió que no, consideró ligado este pronunciamiento a la propia calificación culpable. Digo, si no tenemos a quién atribuirle como persona afectada por la calificación, no podemos calificarlo culpable. Y entonces desestimó. Y la audiencia entendió que no podía ser otro que el administrador, con lo cual calificó culpable el concurso y condenó al administrador. Y nosotros, bueno, la sala, mejor dicho, ¿qué ha hecho? Pues uno podrá decir que ha optado por una solución salomónica, entre comillas, que voy a explicar cómo. Pero tiene su lógica, por un pronunciamiento anterior de la sala. En la solución que hemos tomado hemos dicho, hay una sentencia anterior que aborda un tema de descoordinación normativa, porque cuando se regulan las causas que pueden permitir el calificante culpable del concurso, en el caso del tipo general del 164.1 no hay limitación de tiempo. Pueden ser conductas que van más allá de los 2 años. Y sin embargo, cuando después en la persona afectada por la calificación los va identificando, habla de la persona, del administrador de derecho de hecho o el liquidador, que actual o que lo hubiera sido en los 2 años anteriores. Si es más allá de los 2 años, entonces que la conducta puede ser juzgada, pero este señor no. Y nos dio lugar a esa interpretación. Las 3 eran endiabladas cuando en su día resolvimos esta cuestión, porque ni podíamos decir, ni podíamos ser más restrictivos que lo que dice la ley, y por lo tanto, si la ley establecía un límite a las personas afectadas por la calificación que hubieran sido administradores en los 2 últimos años, no podríamos decir que obviar ese límite, porque estaba establecido ahí, le amparaba, se podía acoger a él, y por un supuesto de integración con las conductas del 164.1 no podíamos obviar. Pero por otra parte tampoco podíamos dejar sin calificar culpable el concurso conductas anteriores. Lo que no impide juzgar que quien fuera responsable, estamos juzgando a la persona jurídica, pero quien fuera responsable, pues no podríamos decir al final que era la persona afectada por la calificación. Abro un paréntesis. La persona afectada por la calificación tiene interés para las consecuencias que vienen a continuación, 132.2, para inhabilitar y para la pérdida de derechos, entre comillas, y la posible responsabilidad por déficit, como veremos. Entonces, en este caso, hemos optado por esta misma solución que dimos en su día, en una sentencia 24 de octubre de 2017, la hemos trasladado aquí. Y aquí hemos considerado que usted tenía que haber especificado que era una persona afectada por la calificación, no lo ha hecho,
hay normas que rigen expresamente sobre la forma, o sea, el principio dispositivo y la congruencia de la sentencia en relación con lo solicitado, con lo cual no se puede integrar, ni el juzgado, que no lo hizo, ni la audiencia, que sí lo hizo, podían integrarlo. Ahora bien, sí que mantenemos la calificación culpable y, de hecho, entramos luego a revisar esa causa, que era irregularidades en la contabilidad. Perdona, Ignacio, ¿y entonces qué sentido tiene mantener la calificación de culpable? Está muy bien hecha la pregunta. En primer lugar, por no declararlo fortuito. Puede parecer una bobada, pero cuando, o sea, en su día, tú recordarás, antes de la ley concursal, no había consecuencias en las calificaciones de culpable, fortuito y fraudulento, que había 3 calificaciones. Con lo cual, las podía ver en su caso si había luego una responsabilidad penal, pero a partir del 95 desapareció y se desconectó con el Código 95, el Código Penal. Con lo cual, pero es mantener, mire usted, por lo menos que se sepa que era culpable y era culpable por esta causa. Que sepa, por ejemplo, a efectos incidentales en cualquier otra cosa que ocurra, vale. Por lo menos eso. Como un hecho, digamos. Por lo menos eso. Y luego, yo tengo dudas sobre los efectos respecto... Sí, exacto. Eso. En principio eso. Vale. De todas maneras, a veces, eso pasa a veces en los tribunales, con una lógica de las cosas que se va decidiendo el tribunal, siempre y cuando no vea que al final es todo absurdo y decida volver al comienzo, uno es heredero de las primeras interpretaciones. Somos herederos manteniendo una cierta lógica, salvo que no se ve muy claramente que hay que cambiar drásticamente y se dice y ya está. Pero aquí se ha mantenido esa lógica, sabiendo que era absurdo. En este caso nosotros tuvimos una sentencia donde advertimos de la carácter absurdo, pero es que no se reformó ni se modificó ni siquiera en el texto refundido y por eso ya al final tomamos una interpretación y esta es una consecuencia de la interpretación. Ignacio, eso es lo que yo llamo, o he llamado en alguna ocasión, buen formalismo, porque es fiarse menos de la propia inteligencia que de la inteligencia del sistema. Bueno, yo creo que un buen formalista es aquel que se fía más de la inteligencia del sistema que de la inteligencia individual. Del que está. Sobre todo cuando un intérprete del derecho tiene que buscar la ratio, la razón, la justificación de una institución, o sea, sin llegar a dar una vida a una institución más allá de lo que tiene, porque podríamos caer en un exceso de institucionalismo, pero cuando entiendes una figura o tal como ha sido configurada legalmente, pues pasa como, no digo que tiene una vida propia, pero tiene una cierta entidad, o sea, una cierta, bajo una lógica. Entonces esa es la que a veces te permite ir interpretando y le vas dando... Pero es lo de Chesterton de la valla, de no tires una valla antes de saber por qué la pusieron. Bueno, si aquí se ha planteado por qué que este concurso es culpable, bueno, antes de decir no tiene sentido porque no se ha definido quién sería el responsable, pero a lo mejor sí que tiene sentido que sigamos preguntándonoslo. No lo sé, pero a lo mejor sí. Por el efecto reflejo. Claro. Y por juzgar y determinar una cuestión. Mire usted, ¿quién merece crédito o no? Entre comillas. Exacto. En el sentido y luego porque podría haber algún efecto colateral podría llegar. Exacto. En un concurso posterior del administrador, etcétera. O sea que, gestión de la incertidumbre. Gestión de la incertidumbre. Y al final optas por una cosa que sea como la menos, no la menos mala, pero como dentro de la insatisfacción que te produce. Dejar la valla quieta. Sí, pues vamos a mantener la valla por si acaso, no vaya a ser que se caiga algo después o lo que fuera. Bueno, pues Ignacio, si te parece avanzando para ir distribuyendo el tiempo de la sesión entre materias, para hablar sobre la clasificación de créditos y para traer aquí a tu explicación, pues en fin, una sentencia que va a ser el deleite, ¿no?, de un registrador de la propiedad o los registradores de la propiedad que nos estén viendo, que seguro que alguno habrá. Sentencia de 5 de junio también, la 259/2020, lo tengo casi que leer para no equivocarme, pero te pregunto, ¿qué es lo que pasa?
respecto o con el titular de una segunda hipoteca, ¿no? Cuando la primera se ha ejecutado, qué es lo que pasa con el sobrante. En fin, es un caso un poco extraño, artificial, pero no tanto porque ha llegado a la sala primera. ¿Qué nos puedes contar de esto? Lo has explicado perfectamente. O sea, podría parecer de laboratorio, pero ha llegado. O sea, en su formulación podríamos hasta simplificar porque es muy simple, muy sencillo. O sea, un deudor tiene sobre unos activos de ese deudor están constituidos garantías, una primera hipoteca y una segunda hipoteca. Se ejecuta la primera y se ejecuta antes de que el deudor sea declarado en concurso. Se lleva a cabo incluso la materialización de la subasta, pero todavía queda pendiente la adjudicación del sobrante, porque ha sobrado algo. Se lo ha adjudicado en realidad a él, pero el importe de su crédito era inferior al precio de adjudicación. Con lo cual se planteaba el problema de decir, bueno, y el sobrante, si nada más después, antes de adjudicarlo, se declara el concurso, se puede entender que conforme al artículo 91 hay algún bien grabado con esa hipoteca si se han levantado las cargas. Porque el efecto, claro, formalmente, el efecto de la adjudicación es levanto todas las cargas posteriores, por supuesto, pero claro, a continuación la norma lo que nos lleva es atribuirle a las cargas posteriores, atribuirle al acreedor inmediatamente posterior el importe del sobrante, o sea, hasta donde alcance su garantía, lógicamente, no más. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre cuando, declarado el concurso, antes de que se haya hecho esa adjudicación, tenemos que clasificar el crédito de este acreedor, que tenía una hipoteca, que su hipoteca estaba inscrita antes de la declaración de concurso, que se levantó la carga, como consecuencia de la realización, pero no se le llegó a dar el dinero, porque antes se declaró el concurso. ¿Y ese dinero dónde va a parar? O sea, él tiene, por decirlo así, algún derecho de preferencia sobre el resto de los acreedores, y por lo tanto puede ser clasificado todavía como acreedor con privilegio especial y mantenérsele como tal durante el concurso y, por lo tanto, que puede llegar a realizar. En este caso no hay que vender, simplemente adjudicarse y realizar el bien. Y claro, en esta sentencia partimos de lo que ocurre en el régimen fuera del concurso y luego miramos a ver si en el concurso cambia algo. Claro, fuera del concurso la fórmula es muy sencilla. De forma concordante con el 672, el 692 dice el precio del remate se destinará sin dilación a pagar al actor principal. Y luego dice, el exceso, si lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado. Satisfechos en su caso los acreedores posteriores, se entregará el remanente al propietario del bien hipotecado. No estamos en el último inciso, sino en el anterior. Con lo cual, desde esa perspectiva, los acreedores hipotecarios posteriores tienen una preferencia, siguen teniendo la misma preferencia que tenían antes respecto de ese sobrante. Y claro, cuando vamos luego a la ley concursal, el artículo 91.1 primero, cuando establecen la clasificación de créditos, los privilegios especiales, dice primero, los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, mobiliaria o inmobiliaria o mobiliaria, o comprende sin desplazamiento sobre bienes o derechos hipotecados o pignorados. Quienes, lógicamente, postulaban que no fuera a parar a ese acreedor al que tenía la segunda carga, y dice, niegan que el argumento central es que una vez se ha procedido a la cancelación de la hipoteca posterior por ejecución de la anterior, en virtud del principio de purga de las cargas posteriores y la transmisión de la finca ejecutada a un tercero distinto del deudor concursado, el eventual, esto es muy importante, el eventual crédito de los acreedores, porque ya suena un poco a algo un poco evanescente, sobre el sobrante del precio del remate no puede ser calificado como crédito con privilegio especial, al faltarle la garantía real que se le ha extinguido. Un poco formalista, lógicamente, pero claro, como no deja de ser el derecho hipotecario algo concreto, algo se apoya en algo real, y entonces cuando ha desaparecido el bien que queda grabado, estamos en ese mundo donde... Y por eso tenía su curiosidad, pero al final lo que hemos hecho ha sido, ¿qué jurisprudencia había en materia fuera del concurso? La jurisprudencia fuera del concurso, lo que veníamos a decir es que la ejecución hipotecaria comporta que, si bien las cargas y gravámenes posteriores a las que da lugar a la ejecución dejan de afectar al bien realizado, pasan a recaer directamente sobre el sobrante del precio del remate, manteniendo su respectiva preferencia
como créditos con garantía real al amparo del artículo 1923 tercio. Y esto es lo que habíamos dicho desde, tenemos aquí registradas algunas sentencias del 92, del 2004, del 2003, 2004, o sea que había una jurisprudencia más o menos consolidada, que por otra parte es lógico, porque lo que nos llegar a situaciones absurdas. O sea, mire, usted no tiene nada, porque como ahora ya no existe el bien y se han levantado las cargas, aquel derecho que usted hubiera tenido lo ha perdido porque se ha declarado el concurso. No tiene mucho sentido que cambie su situación con la declaración de concurso. Y por eso, después, se hace como una argumentación muy prolija, pero en un momento determinado se trata de mostrar cómo la ley concursal no ha cambiado, es perfectamente respetuosa o coherente con la situación en el tratamiento de la hipoteca y las garantías reales. Efectivamente. Entonces, si lo es, no hay ninguna razón de ser para que en este punto no lo sea. Ignacio, ¿cuál es la verdadera ratio económica de que se purgue las cargas posteriores? Que el que adquiera no tenga ningún... Efectivamente. Y el que adquiera el bien no lo adquiera con ninguna carga. Pero claro, eso, el principio de intangibilidad de la esfera jurídica ajena debería llevar a limitar los efectos al adjudicatario ¿no? Efectivamente. Claro, o sea, que tiene una lógica aplastante sobre todo cuando luego tienes un concurso de acreedores donde van a ir todos los acreedores. Claro. ¿Por qué les vas a beneficiar a esos? Que no es en la ratio de la norma que purga las cargas, porque es una externalidad positiva que está absolutamente, un windfall profit que está absolutamente injustificado. Efectivamente, pues es así, pero fíjate, a veces llegan al tribunal situaciones que el formalismo, yo creo que no bueno. El malo. El formalismo a veces da lugar a ese tipo de situaciones. Y dices, bueno, a ver, aquí no... Y esto, ¿sabes qué? He reconocido que era un caso simpático, sobre todo en las clases de Derecho, el tratamiento de las garantías dentro del concurso da juego, porque hace pensar cómo el concurso como banco de pruebas de derecho patrimonial y qué ocurre con las garantías, el resto de los acreedores y esta, junto con alguna otra caso que hemos abordado, la verdad es que explica muy bien la lógica de la garantía dentro del procedimiento de insolvencia. Hay casos muy fáciles que, sin embargo, se vuelven complicados porque la lógica puramente formal nos lleva al desastre. Una vez que se entienden. Eduardo. Sí, si te parece, Ignacio, para, en fin, comentar sentencias de antes de la nueva normalidad, o sea, cuando éramos normales a secas, una sentencia de 5 de marzo de este año, la sentencia 197-2020, que quizás te dé pie para explicar cómo conviven en el concurso, ¿no?, los efectos de la impugnación de créditos con los efectos propios, pues, de una acción de reintegración concursal. El caso es la impugnación de la clasificación de un crédito con privilegio especial y que toma como presupuesto la previa impugnación de la constitución de una garantía real. Aquí hay que reconocer al demandante, aunque al final no le hemos dado la razón, que ha sido listo, ha sido inteligente. Hay que reconocerlo. Él tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Él quería impugnar, había un acreedor que tiene una prenda. Él considera que esa prenda se había constituido con... por decirlo así, que era nula, porque se había constituido en un caso en el cual había una prohibición de disponer, entre comillas. Y se había constituido la prenda entonces. Y quería que se declarara que era nula. Él no era acreedor propiamente de ese concurso. Y no podía instar ni la rescisión concursal o la acción de reintegración, porque aquí no es propiamente una rescisión concursal, sino una acción de nulidad, pero que al amparo del 71.6 hubiera podido instarla, y porque no tenía legitimación ni para dirigirse primero a la administración concursal para que la ejercite, ni en caso de efecto de ejercicio, en el caso de 2 meses, ejercitarla él directamente. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo una legitimación más amplia para impugnar créditos. Entonces, lo que hago es, voy a la impugnación del crédito con privilegio. Pero del crédito que dio lugar a la constitución de la garantía. Del acreedor comprendario, del acreedor con privilegio especial. Y lo impugno
Pero claro, presupuesto para la impugnación es que se declare nula. La garantía. Y es una acción de nulidad. Claro. En realidad ahí lo que hay son dos acciones acumuladas. Primero, necesito que me declaren la nulidad de la constitución de la prenda, por motivo, en este caso, de que existía una prohibición de disponer, y en segundo lugar, sobre la base de que es nula, puede prosperar la impugnación del crédito. Entonces, el conflicto que existía... Perdona, puede prosperar la impugnación del crédito como crédito... Sí, su clasificación. Ah, vale. Su clasificación. Porque la existencia y el crédito no depende de la garantía, claro. El crédito es indudable. O sea, es la... Entonces, el interés está en si existe o no. Nosotros hemos acabado apreciando, teniendo en cuenta la restricción de legitimación, hemos dicho, para las acciones rescisorias existe una restricción de legitimación. Tiene una lógica. Puede estar más o menos de acuerdo con esa restricción, pero tiene una cierta lógica. Se llega a tutelar hasta los acreedores, que pueden ejercitarla en su defecto, pero más allá de los acreedores que hay en el concurso, no. Entonces, bajo esa lógica, si ninguno de ellos la ejercita, no puedes acudir a otra actuación fuera que te va a lugar a ejercitar la misma acción. Porque aunque aunque sea presupuesto para ejercitarla, esté infundada, por decirlo así, en otra acción consiguiente a la anterior, que es la de impugnación del crédito, este sea el presupuesto, pero no deja de ser una acción donde lo que se va a discutir o se va a ventilar es la validez de la prenda. O sea, y por las mismas razones que se hubiera hecho valer a través de la acción impugna, acción de nulidad como acción de reintegración. Con lo cual, es un fraude de ley. Es un poco duro cuando uno habla de fraude de ley porque puede parecer, y por eso al principio he querido decirle que el abogado lo hizo muy bien, o sea, fue muy ingenioso, supo plantearlo por donde podía y lo hizo y quizás hubiera llegado a prosperar, pero tal como venimos concibiendo la acción rescisoria y la restricción para su ejercicio, las acciones de reintegración, a los legitimados, pues nos ha parecido que no cabía. Y al hilo de esto, traemos a colación que es cierto que existe, claro, el ordenamiento jurídico es complejo, no es un sistema que todas las piezas cuadren perfectamente como un puzzle. Y a veces se puede obtener un efecto reintegratorio sin ejercitar la misma acción, ejercitando otra acción distinta. Lo vemos, por ejemplo, en la acción de calificación del concurso, cuando se califica culpable, ha habido una enajenación fraudulenta y se condena al destinatario de los bienes como cómplice a reintegrar los bienes, según el artículo 132.2, creo que es el segundo, o tercero. Pues en ese caso se produce un efecto de reintegración, pero no estás ejercitando una acción rescisoria ni una acción de reintegración. Es un efecto restitutorio consiguiente a la... Pero aquí no es lo mismo. Tú aquí estás ejercitando la misma acción. Exacto. Lo que pasa es que la estás ejercitando, aprovechas otro vehículo, otro cauce, otra vía, que tiene otra finalidad para poder ejercitar. Ignacio, esto no dejo de pensar en la importancia de la distinción entre derechos obligatorios y derechos reales. Entonces, en este punto, claro, la garantía es un derecho real. Si tú lo que quieres es cargarte la garantía, las acciones son las acciones propias de derechos reales, que tienen que ver con derechos reales. Mientras que si lo que estás es impugnando el crédito, es un problema de derechos obligatorios. Entonces, esto que dicen que el derecho concursal es la piedra de toque, no solo de los derechos obligatorios, ¿no? del derecho a obligaciones, sino en derechos reales es también piedra de toque. Y fíjate que además, yo reconozco que ahora tengo una duda. Bueno, tengo muchas, pero que me vaya a formular ahora una. Y es, por esta razón, en todo caso, podríamos negar que en el ejercicio de acciones de impugnación de la lista de acreedores, cuando es sobre la clasificación de créditos, pudiera discutirse la base de la impugnación fuera la validez de aquel título. Porque aquí lo que hemos salido al paso es de la falta de legitimación.
no exactamente que el cauce, porque mientras tenga las garantías es un incidente equivalente, es un incidente concursal. Mientras aparezcan demandados todos los que tienen que estar demandados, no hay falta de litigio consorte pasivo necesario. Y lo serían los que, de acuerdo con el artículo 72 de la ley concursal, se establece cuando se hace una acción de reintegración, de acuerdo con la propia, la singularidad de la propia acción que vamos a acreditar, en este caso de nulidad, pues entonces, en ese caso, podría ser. Pero eso sí, su legitimación, como acumula dos acciones, para la primera, tiene que estar. Sí, no puedes ganarte, eso es como, no puedes ganarte la legitimación que no tienes por vía de buscarla por donde, donde aparentemente la tienes. Efectivamente, o sea que... Eduardo. Bueno, pues si te parece, Ignacio, una pregunta también sobre una sentencia de ese mismo mes de marzo, la sentencia 174 de 2020 de 11 de marzo sobre el estatuto de los créditos litigiosos. ¿Qué nos puedes contar de esta sentencia? Esta sentencia, estoy ahora... Porque yo también llevo chuleta, porque aunque parezca que no estoy leyendo nada... Todo es espontáneo, Ignacio. Aquí en Almacén de Derecho todos somos muy listos y no se nota nada. Yo necesito leer porque ya no tengo memoria de nada. Pero bueno, estaba dándole al cursor de mi ordenador hasta que llego a esta, porque estoy un poco desordenada. Sí, es la de 11 de marzo, efectivamente, el crédito litigioso contingente. Aquí teníamos un problema en la clasificación de los créditos contingentes. La norma... En principio, los créditos contingentes, los créditos que son litigiosos, se consideran por el artículo 87 que son créditos que deben reconocerse como contingentes. Cuestión es cuándo se considera que son litigiosos, recordarlo, y en segundo lugar, hasta dónde concluye el carácter litigioso, por lo que vamos a ver a continuación. La situación litigiosa, recordamos, comienza con la interposición de la demanda siempre que posteriormente sea admitida. Y acaba con la confirmación del crédito mediante sentencia firme o provisionalmente ejecutiva. Pero, hay un pero, y es que cuando la contingencia se refiere a la cuantía, hay que determinar la cuantía. No podemos reconocer un crédito que no sea contingente, o sea, mejor dicho, mientras no sepamos cuál es la cuantía, es contingente. Pero tiene todo el sentido, porque cuando luego vayamos al convenio necesitamos una cuantía. Pero eso significa que, aunque lo que se discuta, lo que se litigue sobre lo que se litigue sea la cuantía. No, entonces la sentencia ya vendrá a determinar la cuantía, pero a veces es en ejecución de sentencia. Ah, vale. Y cuando en ejecución de sentencia, es necesaria la ejecución de sentencia para liquidar y determinar la cuantía, cuando ya se ha verificado, entonces ya tienes la cuantía. Es como extender, sobre la base de la doctrina que habíamos dicho antes, claro, sirve cuando tengas la cuantía, o sea, cuando el propio litigio te especifica no solamente el derecho de crédito, sino te concreta y liquida el importe, el alcance de ese crédito. Cuando es preciso esperar a operaciones de liquidación en ejecución, pues habrá que esperar a que concluyan para que se pueda considerar que es litigioso. Como veis, es una bobada, porque es una bobada, pero bueno, pero tenía su juego es una especificación de lo que habíamos dicho hasta ahora. Ignacio, nos habíamos comprometido contigo a que la sesión durara 60 minutos. Yo, si te parece, apuntaríamos una pregunta más sobre una sentencia en materia de clasificación de créditos por su importancia en muchos de los concursos con los que vamos a tener que trabajar ahora casi de precipitada conclusión, y luego pasamos al último bloque de exoneración. Te pregunto sobre la sentencia de 6 de marzo, la 155/2020, respecto de cómo interpretar ese artículo que está siendo o que ha sido tan problemático sobre la situación de insuficiencia de masa, qué créditos son prededucibles, qué créditos no son prededucibles y qué es lo que pasa en ese supuesto tan frecuente en el que es necesario que para mantener una ordenada liquidación es necesario que la concursada conserve un par de trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el salario de estos trabajadores? ¿Es prededucible o no? ¿Y qué es lo que pasa con esos otros conceptos que van asociados al salario? ¿Qué tratamiento merecen? Sí. Este es un grupo en realidad han sido 2 o 3 sentencias, no me acuerdo cuántas, alrededor de esa fecha, el 11 de marzo,
esta es una, son iguales las dos, son las tres. Y aborda una cuestión, también es de lógica jurídica. Se trata de lo siguiente. En caso de insuficiencia activa, cuando se comunica por parte de la administración concursal, a partir de entonces operan las reglas de privación de créditos específicas del artículo 176 bis. Hasta ahora está claro. Hay un orden de prelación y opera sobre ese orden de prelación la prioridad, entre comillas, los gastos prededucibles, los imprescindibles para llevar a cabo la liquidación, para practicar después el pago a sus créditos. Se considera que para poder satisfacer ese orden de prelación es necesario llevar a cabo una operación. En este caso, el administrador concursal entendió que era necesario mantener unos trabajadores, como decía Eduardo. Entonces se mantuvieron y advirtió o dijo, sin pedir autorización al juez, que esos créditos eran créditos prededucibles, o sea, que esos gastos eran necesarios, esos servicios, el gasto que generaba, que era el salario, debía ser prededucible y, por lo tanto, se pagaban antes que proceder al pago del resto de los acreedores que aparecen mencionados en 176 bis. Bien, apareció la Seguridad Social, que dijo, oiga usted, yo también quiero el mismo tratamiento que el salario. A fin de cuentas, mi cuota surge del mismo servicio y surge como consecuencia del salario y la parte correspondiente de los derechos pasivos, y en este caso por la cuota de Seguridad Social, con lo cual... Y entonces le aplicaban el régimen, oiga usted no está en las relaciones establecidas en 176 bis y por tanto no, pero no, estamos en prededucibles. Y la lógica no es esta, la lógica es la de si los mismos servicios que podrían justificar que el gasto que se genera, que son absolutamente necesarios, y el gasto que se genera se puede considerar que es un gasto prededucible, esos mismos servicios que justificarían el salario, justifican la cuota de la Seguridad Social. Porque van directamente ligados. O sea, surgen los dos, nacen los dos de la misma conducta. No podemos disociarlo. Lo que pasa es que aquí el administrador, habíamos dicho en una sentencia anterior, y lo hemos recordado, que para poder hacer esto y para evitar que en última instancia el administrador concursal se saque de la manga los que considere que efectivamente son prededucibles, dijimos en su día que era necesario que se obtuviera autorización judicial. Esto es que con carácter previo se le diga al juez, necesito llevar a cabo estas actuaciones. Estos considero que son necesarios e imprescindibles. ¿Me da autorización? Sí, me da autorización. Entonces, si la tuviera, que no la tenía en este caso, entonces cubriría salario y cuota que se derive de los servicios que ha considerado que eran imprescindibles para llevar a cabo esas operaciones de liquidación. Simplemente era esta cuestión. ¿Y qué dijo la sentencia? Nosotros dijimos esto mismo. He mezclado un argumento con otro, pero al final dijimos esto. Lo que dijimos es que el mismo derecho tenía el trabajador del salario que la Seguridad Social para considerarse como prededucibles cuando el fundamento estaba en que el servicio, el trabajo, era necesario para las operaciones de liquidación. Claro, el que dice A tiene que decir B. Si el trabajo, contratar legalmente al trabajador cuesta el salario y la ley dice que tiene usted que pagar la cuota de la Seguridad Social, eso es igual de bastante la lógica. No puedes darle un tratamiento distinto, por mucho que lo embadurnes con otros preceptos, hay que arrancar de donde deriva. Bueno, ahí el único argumento que se me ocurre es el de que el dinero de todos no es de nadie. Eso no sirve. Eduardo. Bueno, pues nada, pues si te parece, para entrar con el último bloque, la sala primera ha hecho un grandísimo esfuerzo durante el año 2019 por empezar a sentar doctrina y a interpretar pues el mecanismo de exoneración de pasivo insatisfecho, el 138 bis. No te vamos a pedir tus impresiones respecto de cómo pueden convivir la línea jurisprudencial que habéis establecido con las nuevas aportaciones del texto refundido, pero sí que todavía en interpretación, lógicamente, el 138 bis, pues nos expliques el contenido de esa ultimísima sentencia que ha dictado la sala,
en fecha de 1 de julio de este año, es la sentencia 383/2020, el que de alguna manera pues es casi una pieza de cierre, ¿no?, para completar la interpretación del mecanismo, y luego ya pues habrá que medir en los próximos meses por los jueces de primera instancia y años, ¿no?, hasta que llegue a la sala primera, un par por lo menos, qué es lo que vamos a hacer con las novedades del texto refundido. Bueno, pues si nos puedes explicar, en fin, la evolución, si quieres, durante el 2019 de la interpretación del 168 bis y su colofón en esta sentencia tan reciente, y con esto creo que acabaremos con la sesión. Pues, como decía Eduardo, en el año 19 dictamos 2 sentencias, una de 13 de marzo y otra de 2 de julio. Esas 2 sentencias, porque venía dado así, nos permitieron tratar de dar una interpretación más o menos armonizada a la exoneración del pasivo insatisfecho. Y en concreto a las 2 opciones. Ya saben ustedes que hay 2 opciones, la del ordinal cuarto del artículo 178 bis 3 y la del ordinal quinto. Ordinal cuarto, exoneración inmediata, previo pago de todos los créditos contra la masa, créditos privilegiados, y si se ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, también los créditos ordinarios, y si no, el 25% de los créditos ordinarios. El resto quedan exonerados. Bien, con carácter general, ya se opte por la exoneración inmediata, que la abordamos en la sentencia de 13 de marzo, ya se opte por la exoneración diferida en el tiempo, que es la que abordamos en el 2 de julio del 2019, en ambos casos hay una serie de requisitos. 2 que consideramos que identificamos que eran propios del elemento subjetivo, de la buena fe, aunque todo venía amparado por una dicción de la buena fe, como si todo lo que venía a continuación fuera buena fe, y solamente el elemento subjetivo eran los primeros, los que se referían a la calificación culpable, hubiese calificado culpable el concurso de no haber cometido determinados delitos. Bien. Después se exigía en el ordinal tercero, de ese apartado tercero del 138 bis, se exigía que hubiera acudido, que cumpliendo los presupuestos o requisitos, me parece que era el 231 de la ley concursal, se hubiera acogido el expediente el acuerdo extrajudicial de pagos. Bien, en la sentencia de marzo de 2019 habíamos dicho que esto había que interpretarlo como que hubiera acudido al expediente propiamente dicho del acuerdo extrajudicial de pagos, y que cuando en el apartado ordinal cuarto, para quedar exonerado también del 25%, se dice que hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, lo habíamos interpretado como que al menos hubiera habido un intento de llegar a un acuerdo con los acreedores. Se hubiera frustrado, que hubiera ofrecido algo, que no fuera simplemente que no hubiera ofrecido nada, que no hubiera intentado algo. ¿Por qué? Porque entendíamos que era un incentivo negativo, o sea, para los acreedores. Acuerde lo que le han ofrecido, si no después, al final, puede quedar exonerado su crédito totalmente. Y así se facilita que se pueda llegar a un acuerdo. Podría. Bien, pues ahora se trataba de acabar de interpretar esta norma en un supuesto anterior, en que el concurso se declaró antes de que entrara en vigor el acuerdo extrajudicial de pagos, que entró en vigor en una ley de emprendedores de 2013. ¿Qué ocurre? Los que son anteriores al acuerdo al 2013, pidieron su concurso antes, 2012, 2011, 2010, esos deudores no tienen derechos, son deudores individuales a una exoneración del pasivo insatisfecho, porque esto es un presupuesto general para todos. 2. Si yo no reúno los requisitos de 231 porque tengo un pasivo superior, no me acuerdo cuál es el límite, no sé si son 5 millones o cuánto es, tengo un pasivo muy grande, yo entonces no puedo ir al acuerdo extrajudicial de pagos porque la ley no me lo permite, no cumplo el presupuesto subjetivo. Y tengo que ir a un concurso de acreedores. Entonces yo no me puedo exonerar. Este supuesto no es tan extraño, porque puede ser un avalista o puede ser un administrador que ha sido responsabilidad de una gran compañía, que le han derivado responsabilidades y ha cubierto el límite, ese límite. Es que yo no puedo acudir a una exoneración de pasivo. Y claro... Esos son problemas constitucionales. Sí. ¿no? Efectivamente, al final, fíjate, al final es decir, es que no podemos privar de un mecanismo que se introduce para dar salida a estas situaciones de insolvencia simplemente por un problema coyuntural de tiempos o simplemente porque... Es que está muy relacionado con la dignidad humana, con el libre desarrollo de la personalidad, etc. Entonces aquí la opción que hemos optado es por una interpretación literal del precepto.
Pero si uno ve la interpretación literal, dice, cuando reuniera las condiciones del 231 para acogerse. O sea, cuando se hubiera... Esto es, si usted reunía las condiciones del 231, tenía que haber ido al acuerdo extrajudicial de pagos. Si usted no reunía esas condiciones, ya sea porque su pasivo es superior o ya sea porque cuando existió no existía ese precepto y no podía, a usted no le afecta este precepto. Esta exigencia, este requisito objetivo, no se le aplica. ¿Qué hay detrás? La ley lo que ha querido con este precepto, para bien o para mal, era tratar de reconducir a acuerdos extrajudiciales de pagos por entender que podía realizarse la fase común de una forma extrajudicial y de una forma más ágil y más sencilla, reconducirlo hacia el acuerdo extrajudicial de pagos y no, aunque luego acabe en un concurso consecutivo, y no al concurso de acreedores que entendía que era más costoso. Sí, que al final iba a costar más y iba a ser más. Y entonces eso es lo que hizo. Entonces, claro, esta es la primera interpretación en relación a como requisito presupuesto objetivo necesario para poder acceder al beneficio, ya sea inmediato o diferido en el tiempo mediante un plan de pago. La segunda interpretación es que el caso era muy bonito, era muy de libro, porque él había intentado primero un 5 bis y 2, una propuesta de convenio que había sido rechazada porque no había llegado a tener las mayorías exigidas para su aceptación. Joder. Con lo cual no se podía negar que había intentado. No se podía negar que había intentado. Materialmente había intentado llegar a un acuerdo con sus acreedores. Había llegado a intentar un acuerdo, con lo cual lo que hay detrás de este precepto que es, mire usted, si usted intenta llegar a un acuerdo y no lo ha logrado porque no se lo han aceptado los acreedores, entonces todo el pasivo ordinario queda exonerado. Si usted no lo hubiera intentado, usted tiene que pagar el 25% del ordinario. Es, de alguna manera, ese lógica. Y aquí se cumplía. Y es, al final, lo que dijimos. La referencia al acuerdo extrajudicial de pagos en relación al ordinal cuarto, pues hay que entenderla de esta manera. O sea, que hay que entenderla que si usted intentó, ya sea por el 5 bis, ya sea porque luego hay una propuesta de convenio, ya sea anticipado o convenio ordinario, y se llega a materializar, está la propuesta concreta y es aceptada por unos y otros no, pero no que la mayoría necesaria, entonces en ese caso se entenderá. Bien. En cuanto a la incertidumbre, lo que decía Eduardo, yo he expuesto aquí la jurisprudencia y no voy a hablar ahora del texto refundido. Pero puedo hacer una cuña publicitaria. Estamos deseando que la hagas, Ignacio, no te lo podemos pedir, pero... No respecto al contenido, sino lo voy a tener en suspense. O sea, vale. Era mi opinión personal. No, mi opinión personal, en un artículo que aparecerá en el próximo número del Anuario de Derecho Concursal, donde hago una evaluación de texto refundido y una mención específica a el tratamiento que ha tenido el texto refundido, en vez de 491, creo que es, para introducir que no quedan exonerados los créditos contra públicos y por alimentos. Y de alguna manera, ¿cómo puede interpretarse no una ley, sino un texto refundido, que tiene rango legal, pero era un texto refundido y es una refundición de acuerdo con una habilitación legal? ¿Y en qué medida puede vincular o afecta o vincula una jurisprudencia que da una interpretación y armoniza una interpretación de la norma? Espera, a ver un momento. O sea, esto es un tema... No, pero este es un tema de teoría general. No, que es un tema de teoría general muy serio. Es decir, si al refundidor... ¿En qué medida le puede afectar? ¿Le vincula? ¿En qué medida? Si es un refundidor, simplemente. Si es un refundidor, sí. Y dentro de... Si le vincula... Espera, que lo voy a decir para el que nos esté escuchando. ¿En qué medida el refundidor está vinculado no solo por el texto legal de la norma a refundir, sino por la interpretación que de ese texto haya hecho, digamos, con valor de doctrina jurisprudencial, el Tribunal Supremo? Ese es el problema que te planteas en ese... Muy brevemente, porque no, es una editorial prácticamente, con lo cual eso es una parte.
Es una parte... Es interesante, porque el refundidor, ¿qué categoría tiene, digamos? Es que no es... El legislador podría hacerlo, por supuesto. Claro. Puede introducir nuevas reformas y la jurisprudencia cambia respecto a la normativa. Ahora, un refundidor... Es como tiene la legitimidad del reglamento, ¿no? Algo así. Sí. Y el Supremo no está sometido a los reglamentos. Eso es otra cosa. Luego está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy dura a este respecto. Porque no es necesario plantear cuestión de inconstitucionalidad. Cualquier tribunal ordinario... Espera, explica eso un momento, que no me... explícalo eso. Cualquier tribunal ordinario puede dejar de aplicar una norma del texto refundido que sea una extralimitación de la delegación habilitada. Eso es muy relevante. Ese es el riesgo que tiene... Ese es muy relevante. El riesgo que tiene un refundidor es ese. Sobre todo si el refundidor es un profesor universitario. No, pero la culpa no es... No vaya con algún artículo publicado contrariando la doctrina del Supremo. No, porque es una broma. La comisión hizo una labor estupenda, excepcional. Sí. Muy bien articulado y es un ejemplo de técnica legislativa y muy... Y lo que salió de ahí, esto no salía de ahí. Sí. Esto es muy interesante ese, Eduardo. Una inclusión o peaje o no sé cómo llamarle por los diferentes sitios por donde pasa después el producto. Salió de fábrica muy bien elaborado. Sí, no, es que ya... De fábrica salió muy bien, o sea, es un texto... A mí me gusta el texto y en ese aspecto no tenía ese problema. Lo que pasa es que tuvo que pagar un par de peajes, algún peaje más también la tengo que pagar, pero el texto... Es que conforme vamos aprendiendo todos más de un área del derecho, los productos mejoran en la calidad. Yo siempre digo con el caso, no sé quién decía eso, porque que una buena ley es como una buena carretera, evita muchos accidentes. Y yo eso lo contaba, no sé, la cita no es mía, es de alguien, eso lo contaba con la ley de competencia desleal, que fue una magnífica ley técnicamente que facilitó mucho la vida de la aplicación por parte de los tribunales y dio lugar a una jurisprudencia que puso a España en esa materia al nivel de los países más avanzados de Europa rapidísimamente. Y no hay más que concentrar el esfuerzo en tratar de hacer buenos productos legislativos y jurisprudenciales. Eso ahorra mucho dinero al país. Es efectivamente así. Muchísimo, porque al final las reglas son claras. Que al final las reglas son claras. O sea, exacto. Bueno, pero incluso aunque las reglas no sean claras, que a veces no tiene... Si los que las interpretan con sentido y con el apoyo de la comunidad jurídica, la falta de claridad se va resolviendo. Yo creo que es un problema, como todo, de cooperar. Pues yo creo que es un gran colofón para la sesión. Y Ignacio, otra vez, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor. Y yo te dejo la palabra, Eduardo, para que despidas Bueno, pues... en fin, tú como eres muy sobrio no citas a nadie, yo como soy un poco más relamido, pues aquello de Rilke, de hasta aquí nosotros, esto es lo que somos. Han sido pues casi 12 horas de grabación en estas sesiones de este ciclo a beneficio de Cáritas y de Cruz Roja. Esta sesión se está grabando apenas pues 10 días después de la publicitación del curso y ya sabemos que está siendo muy bien acogido con cientos de personas, de profesionales, pues que lo están siguiendo a través del Almacén de Derecho. Muchas gracias a todos los seguidores, a los que se van a ir incorporando, a los que han podido donar, a los que no lo han hecho pero han difundido el contenido del curso y muy especialmente también gracias a los ponentes, empezando por Ignacio Sancho, que nos ha acompañado en esta tarde, y también pues a Jesús Alfaro por su entusiasmo al compartir esta idea, a Lidia Zomer y al equipo de Mirada de 360 por su organización. Y en fin, Jesús, te has pasado pues todas estas horas de debate interrumpiendo, haciendo preguntas, y ahora yo tengo una para ti, y es ¿la próxima cuándo? ¿Cuándo hacemos otra? Lo diremos en su momento oportuno, nunca antes de cuando corresponde. Gracias. Muchísimas gracias.
Despídete. Bueno, pues muchas gracias a todos, a vosotros, a Jesús y a Eduardo, y a la audiencia que ha podido aguantarse, a las que ha llegado a aguantar hasta este momento. Muchas gracias, ha sido un placer colaborar con vosotros y hasta la próxima, si o cuando tenga que ser. Muchas gracias.